Bienvenido a nuestro canal. En esta ocasión le presentamos un documental basado en los asesinos en serie que han sacudido al mundo con la crueldad que han cometido los crímenes. Andrei Chikatilo, el Destripador Rojo. El estremecedor caso de Andrei Chikatilo tuvo como punto de partida una de las historias que su madre le contó cuando era niño. Su hermano mayor Stepan fue raptado por unos campesinos que lo desollaron y acabaron comiéndoselo. No fue un hecho aislado, ya que por aquel entonces, en la década de los años 30 en Ucrania, el secuestro y asesinato de jóvenes era de lo más común, debido a la falta de alimentos. El canibalismo era una práctica habitual. Aquel hecho sanguinario que le pasó a su hermano, generó en Andrei un miedo continuo a sufrir las mismas tragedias que su hermano. Aunque con los años este temor se transformó en una necesidad de disfrutar con el dolor ajeno. Pese a sus problemas de disfunción sexual, provocar sufrimiento en niños y adolescentes le excitaba. Durante casi 20 años, el carnicero de Rostov campó a sus anchas en la antigua Unión Soviética y se convirtió en el peor asesino en serie del país. El 16 de octubre de 1936, en plena época estalinista, nacía Andrei Romanovich Chikatilo. Eran tiempos trágicos en los que la guerra hacía estragos y millones de personas morían. El recuerdo de la visión de los cadáveres apilados en su pequeña localidad natal, Yablochnoye, Ucrania, marcó la mentalidad de este despiadado criminal. Al fin y al cabo, durante años convivió con la muerte, entre leyendas macabras y admirando una infundada violencia. Pero su carácter introvertido e inseguro, temeroso de todo lo que le rodeaba, también contribuyó a despertar el asesino que llevaba dentro. Los complejos le atormentaban. En el colegio, sus compañeros se burlaban de él por ser un miope sin gafas, al no ver bien, era muy patoso, mientras él se limitaba a aguantar el chaparrón. Aquella actitud tan pasiva y asustadiza enfadaba aún más a sus colegas, que le insultaban, le bajaban los pantalones y le abofeteaban hasta que caía al suelo. Todo ese acoso fue minando su dignidad, aumentando su timidez hacia las mujeres y, por tanto, reduciendo sus posibles experiencias sexuales. Algunos testimonios apuntan a que su primera eyaculación no fue durante el acto sexual, sino tras abrazar a una chica durante unos segundos. Cuando se corrió la voz de lo sucedido, todo el mundo comenzó a mofarse de él. Se cree que aquello fue la gota que colmó el vaso. Habían despertado a la fiera. Su paso obligatorio por el ejército ruso no disminuyó su aberrante necesidad de voyeurismo ni impidió que acabase casándose con una de las amigas de su hermana. Durante su matrimonio se mostró como un hombre trabajador, educado, tranquilo, sosegado y cariñoso. Jamás discutió ni con su mujer ni con sus hijos. Todo lo contrario, Chikatilo aceptaba sumiso y obediente las órdenes de su compañera. Vivía con total discreción y austeridad. Se podría decir que fue un padre y esposo ejemplar. Lo único que fallaba en aquella relación era su impotencia, ya que no conseguía excitarse lo suficiente. Su asexualidad le tenía completamente frustrado. A medida que fue cumpliendo años y aprobando sus estudios, se tituló en lengua y literatura rusas, en ingeniería y en marxismo-leninismo, su atracción por los menores de edad, principalmente de menos de 12 años, fue increciendo. Sin embargo, el colegio fue de nuevo el centro de las burlas. Trabajando como profesor le apodaron el ganso o el afeminado, ya que siempre iba encorvado y su cuello sobresalía más de lo normal. Algunas alumnas recuerdan cómo le pillaban casi siempre masturbándose en sus dormitorios cuando se estaban cambiando de ropa. Pasó de cohibirse a desinhibirse. Llegó el invierno de 1978 y con él se desataron los primeros crímenes. La cadena de asesinatos empezó con una niña de 9 años a la que Chikatilo convenció para que le acompañase a una cabaña en las afueras de la ciudad. La pequeña accedió sin dudar, dado el carácter afable del profesor. Una vez dentro, empezó a desnudarla salvajemente. Durante el forcejeo, la niña se hirió en un brazo y, al ver la sangre, Andrei tuvo una erección. Aquella sorprendente excitación provocó en él un deseo brutal de matar a la niña. Cogió un cuchillo y con cada puñalada que asestaba sintió que podía llegar al orgasmo. Y así fue. Gracias a aquel asesinato pudo eyacular como no lo había hecho en años. Acababa de percatarse de que el dolor ajeno le permitía alcanzar su propio placer. Tras el crimen, Chikatilo abandonó el cuerpo de la niña cerca de un río. 2 días después de su desaparición, la policía encontró el cadáver completamente mutilado y sin ojos. Aquella amputación se convertiría en su firma. Nada apuntaba a que aquel crimen lo había perpetrado un maestro de escuela. A pesar de la falta de pruebas, inculparon a un conocido agresor sexual, Alexander Kravchenko. Andrei se salía con la suya.
A causa del acoso que sufrió como profesor, Chikatilo decidió dejar la enseñanza para trabajar en una fábrica. Casualmente, su nuevo puesto requería que viajara muy a menudo, así que tenía la excusa perfecta para continuar asesinando sin ningún pudor. El segundo crimen lo cometió el 3 de septiembre de 1981. La víctima fue Larisa Kachenko, una joven prostituta de 17 años con la que quiso mantener relaciones sexuales. Su impotencia se lo impedía y, ante el desdén de la chica, él enloqueció y llevó a cabo el siguiente ritual. Primero, la estranguló hasta matarla y entonces se masturbó hasta eyacular sobre su cadáver. Después decidió morder su garganta como si de un animal se tratase, sacó un cuchillo y la apuñaló. Más tarde, le cortó los senos y se comió los pezones. Y finalmente, volvió a firmar este nuevo asesinato arrancándole los ojos. Su tercer crimen. Lyubov Viryuk. Una joven de 13 años fue asesinada el 12 de junio de 1982, la cual fue secuestrada cuando regresaba de un viaje de compras en el pueblo de Donskoy. Ella fue la primera víctima vinculada a la persecución. Su cuarto crimen. Lyubov Volobuyeva. Una joven de 14 años fue asesinada el 25 de julio de 1982, en un huerto cerca del aeropuerto de Krasnodar. Su cuerpo fue encontrado el 7 de agosto. Su quinto crimen. La primera víctima masculina, un niño llamado Oleg de tan solo 9 años. Fue asesinado en Adygea. Jamás encontraron su cadáver, pero cuando interrogaron a Andrei, este reconoció el crimen y aseguró que le había arrancado los genitales. Su sexto crimen. Olga Kuprina. Una joven de 16 años. Fue asesinada el 16 de agosto de 1982. Era una fugitiva del distrito de Semikarakorsky. Kuprina fue asesinada en Kazachila-Gerya. Su cuerpo fue encontrado el 27 de octubre. Su séptimo crimen. Irina Karabelnikova. Era una joven de 19 años. Fue asesinada el 8 de septiembre de 1982. Era una vagabunda que fue atraído por Chikatilo desde la estación de Shakti. Su cuerpo fue encontrado el 20 de septiembre. Su octavo crimen. Sergei Kuzmin. Un joven de 15 años. Fue asesinado el 15 de septiembre de 1982. Kuzmin era un fugitivo de un internado. Su cuerpo fue encontrado en un bosque cerca de la estación de Shakti el 12 de enero de 1983. No quedó tejido blando en sus restos, que inicialmente se determinó que eran los de una mujer. Su noveno crimen. Olga Stalmachenok. Era una niña de 10 años. Fue asesinada el 11 de diciembre de 1982. Fue atraída de un autobús mientras volvía a casa de sus lecciones de piano en Novosaktinsk. Su crimen número 10. Laura Sarkisyan. Era una joven de 15 años. Fue asesinada el 18 de junio de 1983. Era una fugitiva de Armenia. Murió en un bosque cerca de una plataforma ferroviaria sin marcar cerca de Shakti. Chikatilo fue absuelto este asesinato en su juicio. Su crimen número 11. Irina Dunenkova. Era una joven de 13 años. Fue asesinada en julio de 1983. Dunenkova era una estudiante con discapacidad mental a quien Chikatilo había conocido antes de su asesinato. Su cuerpo fue encontrado en el Parque de los Aviadores, Rostov, el 8 de agosto de 1983. Su crimen número 12. Lyudmila Kutsyuba. Una mujer de 24 años. Fue asesinada en julio de 1983. Era una madre sin hogar de 2 niños. Ella fue asesinada en un bosque cerca de una estación de autobuses de Shakti. Su cuerpo fue encontrado el 12 de marzo de 1984. Su crimen número 13. Igor Gutkov. Era un niño de 7 años. Fue asesinado el 9 de agosto de 1983. La víctima más joven de Chikatilo. Fue asesinado en el Parque de los Aviadores. Gutkov fue la primera víctima masculina vinculada a la persecución. Su crimen número 14. Fue una mujer desconocida que pudo tener una edad entre 18 o 25 años. Fue asesinada en julio o agosto de 1983. Chikatilo afirmó que se encontró con esta víctima en la estación de autobuses de Novosaktinsk mientras ella intentaba encontrar a un cliente con un automóvil. Su cuerpo fue encontrado el 8 de octubre. Su crimen número 15. Valentina Chuchulina era una mujer de 22 años. Fue asesinada después del 19 de septiembre de 1983. El cuerpo de Chuchulina fue encontrado el 27 de noviembre en una zona boscosa cerca de la estación de Kirpitsnaya. Su crimen número 16. Vera Shetkun. Una joven de 19 años.
Fue asesinada el 27 de octubre de 1983. Asesinada en un pueblo minero cerca de Shakti. Su cuerpo fue encontrado el 30 de octubre. Su crimen número 17. Sergei Markov. Un joven de 14 años. Fue asesinado el 27 de diciembre de 1983. Desapareció al regresar a casa de la experiencia laboral. Su cuerpo fue encontrado cerca de Novocherkassk el 4 de enero de 1984. Llegados a este punto, Chikatilo sabía que estos no serían sus últimas víctimas si hasta ese momento dejaba un tiempo prudencial entre crimen y crimen para no despertar sospechas. A partir de 1984, año en que asesinó a 15 personas, esta cautela iba cediendo terreno frente a sus macabros deseos. Durante los siguientes 12 años, Chikatilo asesinó a 53 personas después de elegir cuidadosamente a sus víctimas en las estaciones de trenes y autobuses de la localidad de Rostov. De ahí su apodo, el carnicero de Rostov. Su crimen número 18. Natalia Shalapinina. Una joven de 17 años. Fue asesinada el 9 de enero de 1984. Asesinada en el Parque de los Aviadores. Shalapinina había sido amiga cercana de Olga Kuprina, asesinada por Chikatilo en 1982. Su crimen número 19. Marta Ryabenko. Era una mujer de 44 años, fue asesinada el 21 de febrero de 1984. La víctima más vieja de Chikatilo, fue asesinada en el Parque de los Aviadores. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente. Su crimen número 20. Dmitry Tashnikov. Era un niño de 10 años, fue asesinado el 24 de marzo de 1984. Fue atraído desde un kiosco de sellos en Novosakhtinsk por Chikatilo, quien fingió ser un coleccionista. Su crimen número 21. Tatiana Petrosyan. Era una mujer de 29 años. Fue asesinada el 25 de mayo de 1984. Asesinada junto con su hija en las afueras de Shakti. Conocía a Chikatilo desde 1978. Su crimen número 22. Svetlana Petrosyan. Era una niña de 10 años. Fue asesinada el 25 de mayo de 1984. Svetlana vio a Chikatilo asesinar a su madre antes de que él la persiguiera y la matara con un martillo. Su cuerpo decapitado fue encontrado el 5 de julio. Su crimen número 23. Yelena Bakulina. Era una mujer de 21 años, fue asesinada el 22 de junio de 1984. El cuerpo de Bakulina fue encontrado el 27 de agosto en la región de Vagasensky de Rostov. La habían apuñalado hasta la muerte y su cuerpo estaba cubierto de hojas y ramas. Su crimen número 24. Dmitry Ilarionov. Era un joven de 13 años. Fue asesinado el 10 de julio de 1984. Desapareció en Rostov mientras se dirigía a obtener un certificado de salud para el campamento de verano. Su cuerpo fue encontrado en un maizal el 12 de agosto. Su crimen número 25. Ana Lemeseva. Era una joven de 19 años. Fue asesinada el 19 de julio de 1984. Una estudiante que desapareció de camino a casa después de una cita con el dentista. La mataron cerca de la estación de Kirpitsnaya. Su crimen número 26. Sarmite Tsana. Una joven de 20 años. Fue asesinada el 28 de julio de 1984. Originaria de Riga. Su cuerpo fue encontrado el 9 de septiembre de 1984 en Aviators Park. El asesinato de Tsana fue el final al que confesó Chikatilo. Su crimen número 27. Natalia Golosovskaya. Era una joven de 16 años. Fue asesinada el 2 de agosto de 1984. Desapareció en una visita a Novosakhtinsk, donde iba a visitar a su hermana. Ella fue asesinada en el Parque de los Aviadores. Su crimen número 28. Lyudmila Alexeyeva. Era una joven de 17 años. Fue asesinada el 7 de agosto de 1984. Una estudiante atraída desde una parada de autobús por Chikatilo, quien se ofreció a llevarla a la terminal de autobuses de Rostov. Su crimen número 29. Mujer desconocida. Era una mujer que se suponía que podía tener edades entre 20 a 25 años. Pudo haber sido asesinada entre 8 o 11 de agosto de 1984. Chikatilo se encontró con esta víctima a orillas del río Chirchik durante un viaje de negocios a la República Socialista Soviética de Uzbekistán. Su cuerpo fue encontrado el 16 de agosto, pero nunca fue identificado. Su crimen número 30. Akmaral Seidaliyeva. Era una niña de 10 años.
Fue asesinada el 13 de agosto de 1984. Seydaliyeva. Huyó de Alma-Ata, República Socialista Soviética de Kazajstán. También fue asesinada por Chikatilo en Tashkent. Su crimen número 31. Alexander Chepel. Era un niño de 11 años. Fue asesinado el 28 de agosto de 1984. Asesinado a orillas del río Don, cerca de donde había sido asesinada Alexeyeva. Su cuerpo estrangulado fue encontrado el 2 de septiembre. Su crimen número 32. Irina Luchinskaya. Era una mujer de 24 años. Fue asesinada el 6 de septiembre de 1984. Fue una bibliotecaria de Rostov. Luchinskaya desapareció camino a la sauna. Ella fue asesinada en el Parque de los Aviadores. Los mayores crímenes de Andrei Chikatilo se trataban principalmente de niños y jóvenes que se habían escapado de casa o que tenían algún problema de retraso mental. Eso le facilitaba mucho las cosas. La policía no pudo encontrar todos los cadáveres, pero los que localizó presentaban signos de violencia extrema, violación, cuchilladas, amputación de genitales, dentelladas y escisión de los ojos. El 13 de septiembre de 1984, Chikatilo fue observado por dos detectives encubiertos que intentaban hablar con mujeres jóvenes en la estación de autobuses de Rostov. Los detectives lo siguieron mientras deambulaba por la ciudad, tratando de acercarse a las mujeres y cometiendo actos de froteurismo en lugares públicos. 98. A la llegada de Chikatilo al mercado central de la ciudad, fue arrestado y retenido. Con estos datos, las autoridades empezaron la investigación centrándose en dos focos principales: miembros de la comunidad médica, cirujanos, y de la comunidad gay. En aquel momento, la homosexualidad estaba prohibida y habían aumentado los casos de asesinatos de hombres. Después de interrogar a miles de sospechosos y fichar a algunos de ellos, la policía seguía sin encontrar al culpable. El hecho de que la opinión pública desconociese la gravedad del caso tampoco ayudó. Pero el gobierno soviético no se podía permitir que la ciudadanía dudase del sistema. Las autoridades no tenían pistas suficientes, así que pidieron ayuda a varios psicólogos y psiquiatras, que trazaron un perfil del presunto criminal. En el informe se describía a un varón de entre 25 y 50 años, con claras muestras de disfunción sexual, según se desprendía de las mutilaciones a que sometía a sus víctimas, y sin ningún tipo de enfermedad mental o esquizofrenia, dada su planificación en los asesinatos. Con este perfil, los oficiales encargados del caso, Alexander Bukhanovsky y Víctor Burakov, continuaron las pesquisas. Por aquel entonces tenían a 25.000 sospechosos, entre los que no se encontraba Chikatilo. Mientras tanto, este seguía asesinando hasta que un día le detuvieron por proponerle sexo oral a una prostituta. Aquel desliz hizo que la policía registrara sus pertenencias. Encontraron un bote de vaselina, un cuchillo de cocina, una cuerda y una toalla. Parecía que habían dado con el carnicero de Rostov, pero su sangre no se correspondía con la hallada en las escenas de los crímenes. El grupo sanguíneo de Andrei era el AI, el del asesino, el AP. Gracias a investigaciones posteriores, se supo que este criminal tenía un grupo sanguíneo diferente en sangre y semen, algo inusual pero que ocurre en un reducido porcentaje de casos. Le dejaron en libertad aunque volvió a ser encarcelado durante 3 meses por abusos a menores. Pasó casi un año hasta que, en 1985, volvió a matar. Y siguió haciéndolo hasta que el 5 de noviembre de 1990 asesinó a su última víctima en la localidad de Leskov. 600 personas llegaron a formar parte del operativo para la búsqueda y captura de este asesino en serie. Su crimen número 33. Natalia Poklistova. Una joven de 18 años. Fue asesinada el 1 de agosto de 1985. Poklistova fue asesinada por Chikatilo cerca del aeropuerto de Domodedovo, Oblast de Moscú. Su cuerpo fue encontrado el 3 de agosto. Su crimen número 34. Irina Guliayeva. Una joven de 18 años. Fue asesinada el 27 de agosto de 1985. Asesinada en una arboleda cerca de la estación de autobuses de Shakti. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente. Su crimen número 35. Oleg Makarenkov. Un joven de 12 años. Fue asesinado el 16 de mayo de 1987. Fue un estudiante de un internado asesinado en Revda, Oblast de Sverdlovsk. Chikatilo llevó a la policía a los restos de Makarenkov después de su arresto. Su crimen número 36. Iván Vilovetsky. Un joven de 12 años. Fue asesinado el 29 de julio de 1987.
Vilovetsky fue asesinado en un bosque junto a una línea de ferrocarril en la ciudad ucraniana de Zaporizhia. Su cuerpo fue encontrado por su propio padre el 30 de julio. Su crimen número 37. Yuri Teresonov. Un joven de 16 años. Fue asesinado el 15 de septiembre de 1987. Fue un estudiante de una escuela vocacional a quien Chikatilo atrajo de un tren en Leningrado. Chikatilo llevó a la policía a sus restos después de su arresto. Su crimen número 38. Mujer desconocida. Era una mujer que se presume que tenía edad entre 22 o 28 años. Fue asesinada entre 1 o 4 de abril de 1988. Asesinada en los terrenos de una fábrica de metales cerca de la estación de Krasny-Sulin. Su cuerpo fue encontrado el 6 de abril. Su crimen número 39. Alexei Voronko. Era un niño de 9 años. Fue asesinado el 15 de mayo de 1988. Chikatilo se encontró con Voronko durante un viaje de negocios a Artyomovsk. Fue asesinado en Ilovaisk, Ucrania. Su crimen número 40. Yevgeny Muratov. Un joven de 15 años fue asesinado el 14 de julio de 1988. La primera víctima muerta cerca de Rostov desde 1985. El cuerpo de Muratov fue encontrado en la estación de Donleskov el 10 de abril de 1989. Su crimen número 41. Tatiana Rizova. Era una joven de 16 años. Fue asesinada el 1 de marzo de 1989. Una fugitiva de Krasny-Sulin, fue asesinada en el apartamento de la propia hija de Chikatilo. Su cuerpo desmembrado fue encontrado el 9 de marzo. Su crimen número 42. Alexander Yakonov. Era un niño de 8 años. Fue asesinado el 11 de mayo de 1989. Asesinado en una espesura de arbustos cerca del centro de la ciudad de Rostov el día después de su 8º cumpleaños. Su cuerpo fue encontrado el 14 de julio. Su crimen número 43. Alexei Moiseyev. Era un niño de 10 años. Fue asesinado el 20 de julio de 1989. En sus confesiones, Chikatilo describió a Moiseyev como un niño de Kolchugino, Vladimir Oblast, a quien llevé de la playa al bosque. Chikatilo confesó este asesinato tras su arresto. Su crimen número 44. Elena Varga. Era una joven de 19 años. Fue asesinada el 19 de agosto de 1989. Fue una estudiante de Hungría que tuvo un hijo. Fue sacada de un autobús y asesinada en un pueblo cerca de Rostov. Su crimen número 45. Alexei Kobotov. Era un niño de 10 años. Fue asesinado el 28 de agosto de 1989. Encontró a Chikatilo afuera de un teatro en Shakti. Fue enterrado en una tumba poco profunda en un cementerio cercano. Chikatilo llevó a la policía a sus restos después de su arresto. Su crimen número 46. Andrei Kravchenko. Era un niño de 11 años. Fue asesinado el 14 de enero de 1990. Kravchenko fue secuestrado en las calles cercanas a su casa en Shakti. Su cuerpo emasculado fue encontrado en una sección de bosque el 19 de febrero. Su crimen número 47. Yaroslav Makarov. Era un niño de 10 años. Fue asesinado el 7 de marzo de 1990. Desapareció de la estación de tren de Rostov mientras faltaba a la escuela. Makarov fue asesinado en los jardines botánicos de Rostov. Su cuerpo, sin lengua ni órganos sexuales, fue encontrado al día siguiente. Su crimen número 48. Lyubov Fuyeva. Era una mujer de 31 años. Fue asesinada el 4 de abril de 1990. Encontró a Chikatilo mientras viajaba de Novocherkassk a Shakti. Su cuerpo esqueletizado fue encontrado en un bosque cerca de la estación de Donleskov el 24 de agosto. Su crimen número 49. Víctor Petrov. Un joven de 13 años. Fue asesinado el 28 de julio de 1990. Chikatilo atrajo a Petrov desde la estación Rostov-Glavny donde pasaba la noche con su familia. Fue asesinado en el jardín botánico de Rostov, a pocos metros de donde Makarov había sido asesinado. Su crimen número 50. Iván Fomin. Era un niño de 11 años. Fue asesinado el 14 de agosto de 1990. Fomin fue asesinado en la playa municipal de Novocherkassk cuando entró en un matorral para cambiarse de ropa. Fue castrado y apuñalado 42 veces. Su cuerpo fue encontrado el 17 de agosto. Su crimen número 51. Vadim Gromov. Era un joven de 16 años.
Fue asesinado el 17 de octubre de 1990. Un estudiante con discapacidad mental de Shakti. Gromov desapareció mientras viajaba en el tren a Taganrog. Su crimen número 52. Víctor Tishchenko. Era un joven de 16 años. Fue asesinado el 30 de octubre de 1990. Asesinado en Shakti. Tishchenko luchó duro por su vida. Fue la víctima que mordió y rompió el dedo de Chikatilo. Su crimen número 53. Svetlana Korostik. Era una mujer de 22 años. Fue asesinada el 6 de noviembre de 1990. Korostik era una mujer sin hogar a quien Chikatilo mató en un bosque cerca de la estación de Donleskov. Su cuerpo fue encontrado el 13 de noviembre. 600 personas llegaron a formar parte del operativo para la busca y captura de este asesino en serie. 15 días después, Chikatilo fue arrestado en la estación de la cita población. Uno de los agentes se dio cuenta que tenía un dedo vendado y que su camisa y su mejilla estaban manchadas de sangre. Tardaron 10 días en conseguir que Andrei hablase. Fueron interrogatorios muy duros en los que le asediaron hasta la extenuación para que se desmoronase. Finalmente y tras múltiples intentos, optaron por utilizar a un psiquiatra. Bastaron 2 horas para que el sospechoso accediese a confesar si dejaban de atosigarle. Durante ese tiempo explicó su terrible infancia y qué le llevó a cometer los 53 asesinatos, 31 mujeres y 22 hombres. Además, con ayuda de un maniquí, describió cómo perpetraba las vejaciones y mutilaciones. Su testimonio horrorizó a todos los allí presentes. No podían creer que por fin hubieran dado con el asesino en serie más despiadado del país. En abril de 1992 se inició el juicio para demostrar si Chikatilo había cometido los crímenes bajo los efectos de una enfermedad mental o si estaba completamente cuerdo. La línea de investigación y las declaraciones pertinentes demostraron lo que ya sabían las autoridades, que el carnicero de Rostov disfrutaba planeando e infligiendo dolor y muerte a sus víctimas. Durante la vista, los familiares salieron aterrorizados de la sala. Ver a aquel hombre con el pelo rapado, los ojos saltones y pose de persona ida encerrado en una jaula les provocaba escalofríos. Fíjense qué inutilidad. ¿Qué pensaban que podía hacer con esto? Gritó Andrei mientras se bajaba los pantalones y mostraba su pene a los allí presentes. Una de sus declaraciones más impactantes fue cuando afirmó que, en los actos sexuales perversos experimentaba siempre una especie de furor, una sensación de no tener freno. Lo que hice no fue por el placer sexual, sino porque me proporcionaba paz mental y espiritual durante largos periodos. La sentencia llegó 2 meses después, cuando le declararon culpable de 53 asesinatos y 5 violaciones. Fue condenado a la pena de muerte. Aunque apelaron para evitar la ejecución del preso, esta se produjo el 15 de febrero de 1994. Andrei Chikatilo murió de un tiro en la cabeza. Ahora se cumplen 25 años de su ajusticiamiento. Si le gustó este contenido, favor de suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevo contenido. Chao. Hasta la próxima con un nuevo material.